Buenas tardes, ingenieros. A continuación les vamos a presentar la solución de los problemas planteados en el examen integrador correspondientes a la carrera de tercero telemática para el OB. Buenas noches, ingenieros. El tema que me ha tocado sobre el examen integrador se trata sobre la programación en Java, que dice así: con el entorno de desarrollo IDE, Eclipse realiza un programa utilizando el lenguaje de programación Java que le permite almacenar los diferentes resultados de los ejercicios anteriores, teniendo en cuenta el tipo de dato óptimo. Muy bien, ahora ingresamos a Java y aquí ya tenemos creado nuestra carpeta y nuestra clase. Bueno, como nos decía el ejercicio, tenemos que almacenar el resultado de los ejercicios anteriores que habíamos resuelto. Entonces, bueno, tenemos nuestro primer ejercicio que se trata sobre circuitos eléctricos. Bueno, aquí podemos ver nuestro método main que siempre al crear una clase nos va a aparecer. Ahora, vamos a valores de entrada, ya sea ingresándolos desde el teclado o que los tengamos almacenados. Bueno, seguimos declarando nuestra variable doble, en la cual vamos a almacenar lo que es n1, n2 para separar. Esto se va a referir a nota 1 y nota 2. Punto y coma siempre damos al final de cada variable. Aquí inicializamos declaramos otra variable como doble y le vamos a dar la letra D, que se va a referir a división, porque necesitamos dividir estos dos valores. Punto y coma, como siempre al final. Y vamos a dar nuestro system.out.prime. Y dentro de paréntesis y en medio de comillas vamos a poner lo que es ingresa los valores. Y al final punto y coma. Esta frase de aquí nos va a salir en pantalla en la parte de abajo donde que dice consola, que va a ser donde que nos va a indicar en dónde poner nuestros valores. Bueno, tenemos n1 que se refería a nota 1. Vamos a dar igual a temp.next doble. Esto nos va a servir a nosotros para leer valores numéricos de un tipo de dato determinado. Y bueno, nuestro doble nos sirve para almacenar un tipo de dato entero. Entonces es el valor que vamos a almacenar en n1, asimismo como en n2. Y al final le damos de nuevo system.out.prime. Y dentro de paréntesis y en medio de comillas le vamos a dar el resultado de la división es 2 puntos. Separamos. Después de la comilla vamos a dar más d, lo cual nos va a salir, después de que nos salga la frase el resultado de la división es, nos va a salir lo que se va a almacenar en la letra D, lo cual va a ser el resultado de la división de estos dos números, N1 con N2, que vamos a colocar en pantalla. Punto y coma, como siempre al final, para cerrar nuestra variable. Y le vamos a dar en correr. Le damos OK. Y como podemos ver, aquí nos pide que ingresemos los valores. Bueno, tenemos nuestros valores que en N1 nos salió 7 y N2 que era 13.4. Nos sale. El resultado de la división es 0.52. Que es exactamente lo que nos había salido en el resultado de nuestro ejercicio que habíamos hecho de circuitos eléctricos. Ahora vamos a pasar a realizar lo que es electromagnetismo, que es nuestro ejercicio número 2. Tenemos aquí lo que es ya nuestra clase main creada. Bueno, ahora vamos a declarar nuestra variable doble y le vamos a llamar a esta fuerza 1,2, porque son los valores que teníamos almacenados, que era donde que se almacenaba el resultado de nuestro ejercicio, y doble fuerza 1,3 que se almacenaba el otro resultado de nuestro ejercicio. Aquí, como pueden ver, le damos fuerza 12 y fuerza 13. ¿Por qué no podemos poner la coma? Porque nos va a salir un error. Muy bien, entonces lo que vamos a poner es fuerza 12. Pero nosotros entendemos que es fuerza 1,2 y fuerza 1,3. Bueno,
En nuestra fuerza 1,2 va a ser igual a 60 del valor que nos salió en el resultado del ejercicio. En el segundo valor nos salió 120 en fuerza 1,3. Declaramos otra variable como doble, en el cual se va a almacenar el resultado 1 y otro en el cual se va a almacenar el resultado 2. Tenemos nuestra declaración de variable de resultado 1 que va a ser igual a fuerza 1,2 y otra declaración de variable de resultado 2 que va a ser igual a fuerza 1,3. Como siempre, en cada uno de estos le vamos a dar lo que es el punto y coma para cerrar nuestra variable. Bueno, aquí le vamos a dar la declaración de variable que va a ser el string, lo cual nos permite la entrada de una cadena. Vamos a poner string nombre 1, cual va a ser igual a fuerza 1,2, aquí dentro de comillas. Y como podemos ver aquí sí podemos poner la 1,2, ya que no estamos dándole el valor a una variable. Punto y coma al final. Ponemos otra vez string nombre 2 igual, entre comillas fuerza 1,3 y punto y coma al final. Ahora vamos a dar nuestro system.out.prime, lo cual nos sirve para imprimir los valores. Y dentro de paréntesis le damos lo que es. Y en medio comillas le damos el resultado de. Cerramos las comillas, vamos a poner más para que se agregue nuestro nombre 1, el cual va a ser fuerza 1,2. Cerramos acá con más y cerramos las comillas. Ponemos en medio es. Cerramos la comilla, vamos a poner más resultado 1. Cerramos nuestro paréntesis y ponemos punto y coma. Vamos a hacer lo mismo en nuestro system.out.prime de abajo, que vamos a poner el resultado de, vamos a poner el nombre 2 y nuestro resultado 2 para que nos salga el resultado correspondiente de cada uno. Ahora le vamos a dar en correr, le damos OK y aquí podemos ver en pantalla el resultado de fuerza 1,2 es 60.0. El resultado de fuerza 1,3 es 120.0. Aquí podemos ver que nos ha imprimido en pantalla en consola lo que es el resultado de nuestra fuerza 1,2 y nuestra fuerza 1,3. Entonces podemos concluir que nuestro ejercicio ha sido resuelto correctamente. Gracias. Buenas tardes, ingenieros. Mi nombre es J. Víctor y los ejercicios me tocó la parte de electromagnetismo. Bueno, sí, nos pide calcular la fuerza de 2, de 1 y 3 amperios, o sea, de fuerza 1 y fuerza 2. Para calcular esto vamos a usar la fórmula de constante, que es igual a carga 1 más carga 2 sobre distancia al cuadrado. Bueno, como valor constante siempre vamos a tener estándar el 9 por 10 a la 9, que es igual a carga 1 6 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6. Nos dan cuenta que la distancia es 60 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Expresando eso, pues multiplicando 6 por 4 es igual a 4. Los numeradores se suman e igual queda menos por menos, totalmente es menos. Y el valor constante queda ahí. Bajamos la distancia, que es igual entonces ahí 9 por 24, que sería 216, que equivale entonces ahí 9 menos 12 es igual a menos 3. Dividido 216 sobre 60 es igual a 60. Luego vamos a averiguar la fuerza 1 y 3 que nos están pidiendo desde el siguiente diagrama, que es 1 y 3, este valor. Aquí en esta fuerza usaremos las mismas fórmulas y los mismos espejes, pero con el siguiente valor referente, que es 4 por 10 a la menos 6. Usando los mismos despejes, tendremos en cuenta el 432 por 10 a la menos 3 sobre 60 por 10 a la menos 3 al cuadrado, que nos dará como resultado 120. Bueno, ingenieros, eso ha sido mi parte de la explicación de cómo sacar la fuerza que nos pide de 1,2 y de 1,3
del electromagnetismo. Espero que hayan entendido y gracias por tu atención. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariana Llanes. A mí me ha tocado exponer la asignatura de circuitos eléctricos. Dentro de esto tenemos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es un circuito? Un circuito está compuesto por varios elementos. Dentro de ellos podemos encontrar los nodos, los lazos y las ramas. Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado cuyo fin es llevar la energía desde un elemento que la produce hasta un elemento que la consume. El mismo puede tener diferentes maneras de diseñar un circuito. Ya puede ser abierto o cerrado. Primero vamos a analizar la primera pregunta, en donde nos dice identifique los nodos, lazos y ramas del circuito. ¿Qué son los nodos? Los nodos son un punto de unión entre dos o más elementos. En este caso acá yo tengo ya identificado los nodos. Podemos ver acá. Tenemos el nodo B1, el nodo B2, B3, B4 y B0. Seguidamente nos pide identificar los lazos. ¿Cuáles son los lazos cerrados? Son estos que tienen un punto de inicio y un punto final. En este caso tenemos 2, 3, 4 lazos para nuestro circuito. También lo que son las ramas. Las ramas siempre van a atravesar solamente un elemento. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 7, 8 ramas en nuestro circuito. Lo siguiente que nos piden es, aplicando las técnicas que usted considere correcta, calcule los voltajes de los nodos del circuito, verificando los resultados obtenidos mediante el simulador o el programa en el software. Primero, ¿qué es un cortocircuito? O circuitar un circuito. Un cortocircuito lo vamos a realizar para temporalmente sacar estos 7 voltios que tenemos acá. ¿Cómo determinar si es que son positivos o si son negativos? Es mediante la dirección que trae la corriente. Es decir, en este caso vamos a analizar el supernodo. ¿Cómo identificar el supernodo? Yo lo tengo identificado acá. A este le determinamos un supernodo. Y ahí nos va a quedar los 2 amperios que entran, en este caso positivos, menos B1, menos B2 sobre los 8.1 kiloohmios que están en la parte de acá, que sería esta resistencia, más el B4 sobre 2.2, que sería esta resistencia de acá, menos 3 es igual a 0. Ya una vez resolviendo todo esto, nos va a quedar 1 sobre 8.1 kiloohmios de B1 y 8.1 de B2 más 2.2 de B4, que va a ser igual a 1. El análisis del nodo B2, en este caso este nodo, va a tener menos 1, B3 sobre 3.1, que sería la resistencia de acá, 3.1, y B2 sobre 8.1. Esto va a ser igual menos el B1 de acá sobre los 8.1 que tiene la resistencia de acá, va a ser igual a 0. Igual resolviendo de la misma forma, nos va a quedar 1 sobre 8.1 kiloohmios de B2 y 11.2 sobre 25.11 kiloohmios de B2. Esto va a ser igual a 1. Ya en el nodo B3 vamos a tener B3, que sería este caso este nodo el que vamos a analizar, B3 menos B0
sobre los 5.7 que tiene esta resistencia, más 1 y más 3. Esto va a ser igual a 0. Esto nos va a quedar 1.1 sobre 5.7 de B3 y lo que sumamos acá, que nos daría más 4, pero pasado al otro miembro nos quedaría menos 4. El nodo 4 ya sería el análisis que encierra esta parte de acá y nos quedaría B1 menos B4. ¿Por qué? Por los signos, por la cardinalidad de estos signos. Entonces, ¿cuál va primero? El B1, que es el lado positivo, menos el B4, que sería esta parte de acá, y igual a los 7 voltios que tiene esta fuente de voltaje. Ya. ¿Cómo nos quedaría nuestra solución? Bueno, mediante matrices de Gauss-Jordan, por eliminación. En este caso tenemos que multiplicar y dividir para 10 para ir encontrando ir reduciendo nuestras ecuaciones. En este caso lo que tenemos que hacer es ir identificando dónde van los ceros para que al final todo esto es prácticamente matemático. Simplemente tenemos que ir encontrando la diagonal de unos. Aquí ya la podemos visualizar mejor. Aquí vamos a tener nuestra diagonal de unos y nuestra matriz I4, que sería todo este bloque. Y en este lado tendremos todos los valores de las incógnitas. Ya solamente nos queda dividir y vamos a obtener todos nuestros valores por ejemplo, para B1 nos quedaría 7.18 kiloohmios, para B2 0.25 kiloohmios, para B3 y para B4 de la misma forma. Entonces es prácticamente matemático. La siguiente pregunta nos dice: desconectando las fuentes de corriente, realice las siguientes acciones con el circuito resultante. Calcule los valores de las magnitudes eléctricas, en este caso voltaje y corriente, presentes en los nodos y mallas del circuito. ¿Cómo lo vamos a resolver? Mediante la ley de Ohm. En este caso, como están en serie, nuestras resistencias están en serie, vamos a realizar una suma de R1 más R2 y más R3. En este caso serían estas de acá. Y reemplazando los valores que tenemos aquí, nos va a quedar una resistencia de 13.4 kiloohmios. Lo siguiente que nos queda es encontrar la intensidad. Y aquí tenemos esta fórmula que sería voltaje sobre resistencia. Reemplazando los valores de nuestro voltaje, que en este caso tenemos 7, y el resultado de nuestra resistencia 13.4, nos va a quedar 0.52 amperios. Ya. La siguiente nos dice: realiza el montaje del circuito en protobuffer. Esto lo vamos a realizar individual, de forma individual, pero para nuestra clase, en la siguiente clase. Ya. Simule el circuito del software antes y después de desconectar a las fuentes y analice el comportamiento de las intensidades en las ramas de las resistencias 8.1, 1.7 y 6.2. Bueno, esto lo realizamos en Proteus. Bueno, yo realmente aquí no lo tengo instalado, pero sí tengo Liverwire. Pero aquí podemos ver el comportamiento. Entonces, si mal no recuerdo, en esta nos salía como 2.66 y ya una vez desconectado nos quedaba más o menos un valor de 0, porque ya no existe en esta parte de acá. Entonces ya realmente hay un cambio significativo. La siguiente nos dice: simule el circuito en el software antes y después de desconectar las fuentes. Analice el comportamiento de la intensidad en las ramas de las resistencias 8.1, 1.7 y 6.2.
Eh, Esto es lo que ya se ha realizado acá. En base a los elementos del circuito, resistencia y fuentes, grafique un nuevo donde no existan las fuentes de corriente y simplifique mediante la técnica adecuada hasta quedar al menor número posible de elementos. En este caso lo que vamos a eliminar son estas partes de acá y nos vamos a quedar solamente con las resistencias. Aquí yo he graficado cómo vamos eliminando uno a uno. En este caso eliminamos primero esta, ya tenemos acá, y luego eliminamos la parte de acá, la parte central, y nos va a quedar de esta forma. Pero aplicando ya nuestras fórmulas y ecuaciones, nos va a quedar de esta siguiente forma. Vamos a tratar de hacer este circuito con nuestras resistencias en serie: 3.1, 5.7, 2.2 para la resistencia equivalente 1 y 8.1, 1.7 y 6.2 que sería nuestra resistencia equivalente 2. Sumado todas estas resistencias, en la resistencia equivalente 1 nos queda 11, en la resistencia equivalente 2 nos queda 16. Realizando nuestra operación nos va a quedar 176 sobre 16 y un total de 6.7 kiloohms. Lo siguiente es encontrar el voltaje total. En este caso sería voltaje sobre resistencia. En este caso tenemos los 7 voltios que tiene acá y lo que nos salió acá, que sería nuestro valor de la resistencia equivalente total de 6.7. Eso sería el valor de la resistencia y nos quedaría un total de 1.04 amperios. Eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, ingenieros. Mi nombre es Jimena Ledesma y a continuación le voy a presentar la problemática correspondiente a la materia de base de datos. A continuación les presentaré el diagrama de entidad-relación del circuito anterior antes mencionado. Como entidad tenemos fuente de voltaje y resistencia y una entidad débil que es intensidad. ¿Por qué es una intensidad débil? Porque la intensidad es dependiente de la fuente de voltaje. Una entidad débil es cuando es dependiente a una entidad fuerte. Esto quiere decir que una fuente de voltaje puede tener muchas intensidades, como podemos ver acá abajo, y una intensidad puede tener muchas fuentes de voltaje. Como atributos tenemos código y nombre, que se le puede contribuir o se le puede adjuntar de la programación de Java o Eclipse. Una fuente de voltaje puede pasar por muchas resistencias y a la vez una resistencia puede circular por muchas fuentes de voltaje, quedando la cardinalidad de muchos a varios o de varios a varios. Igualmente en las fuentes de voltaje con la intensidad. Estas pueden tener de muchos a varios. Terminando así el diagrama del circuito eléctrico.